hay una segunda faceta de la psicología cultural que está conformada por estos tres autores. Esto es lo que llaman la psicología cultural inglesa. ¿Qué es lo que plantean estos autores? Jerome Brunner, que es un psicólogo cognitivista, habla del desarrollo del funcionamiento intelectual. Y este desarrollo del funcionamiento intelectual, él dice que está dado por los avances tecnológicos que se convierten en amplificadores culturales de nuestras capacidades. ¿Cuáles capacidades? Las capacidades motoras, sensoriales y de razonamiento. Y dentro de estas capacidades de razonamiento tenemos el lenguaje, el mito, la teoría y la explicación. La cultura es vista por este autor como sistemas cognitivos, donde hay dos clases de mundo, el mundo social y el mundo narrativo. El mundo social nos permite organizar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y las transacciones que llevamos a cabo dentro de ese entorno. Y el mundo narrativo es nuestra forma de contar, de contarnos también a nosotros mismos. Los sistemas cognitivos son para este autor el principio organizador de qué, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y de nuestras transacciones dentro de esa cultura o de ese entorno social. Luego tenemos los planteamientos de Richard Schroeder. Él habla de que la psicología cultural debe manejarse de manera interdisciplinaria, donde habla de psicologías distintivas asociadas con formas de vida alternativas. ¿Por qué formas de vida alternativas? Pues porque estamos hablando de que la parte social, la parte histórica, la parte cultural, de alguna manera, pues genera esos cambios dentro del individuo y no se puede ver al individuo desde un punto de vista universal donde la mente es idéntica en todos los grupos sociales y en todas las culturas. Las concepciones locales de lo que es verdadero, bueno, bello y eficiente, entre comillas, debe tomarse en cuenta para poder hacer un abordaje, para poder hacer esas preguntas existenciales. Porque de otro modo, si entendemos que la cultura de alguna forma genera una diferenciación incluso hasta biológica, pues hay que tomar en cuenta esas concepciones locales o esas diferenciaciones locales para poder hacer una investigación dentro de un grupo. Luego se unen los postulados de Brunner y Schroeder. Ellos de alguna forma logran hacer una unión para diferenciarse de la psicología cognitiva y hacen determinadas críticas donde afirman que la psicología cognitiva de los años 1950 y 1960 pecan de ser reduccionistas. ¿Por qué? Porque confunden o piensan o plantean el significado como que si fuese algo igual a la información. Y la cognición, fíjate tú, la cognición la asimilaban a lo que es el cálculo. ¿Qué sucede con eso? Que ya con las investigaciones de las que hemos hablado, que anteceden, pues se entiende que la cognición es completamente diferente y que no necesariamente está condicionada al entorno escolarizado. Los fenómenos de significado también son planteados, donde,
Fíjate tú que ellos primero dicen, hacen una crítica con respecto a que el significado no es igual no es lo mismo que información. Y ellos hacen como una estructura o una definición de lo que son los fenómenos de significado. Y entonces, ¿qué ubican ellos dentro de lo que es el significado? El lenguaje con su semántica y su pragmática, pero también los significados sociales que deben ser tomados en cuenta y que no son iguales, que no son universales. Hablan de lo que es la mediación simbólica, que tiene que ver con las acciones que se llevan a cabo dentro de ese determinado grupo, y también hablan de la conciencia, tomando en cuenta lo que es la parte de la intencionalidad, pero además dicen que la conciencia está constituida por la cultura. Luego viene otro autor llamado Michael Cole, que también hace una crítica a la psicología científica. ¿Por qué? Porque la psicología científica decía o afirmaba dentro de sus postulados que el funcionamiento psicológico era diferente a lo que era, o sea, se separaba o se distanciaba de la cultura. Él hace una definición cultural donde la naturaleza humana está constituida en la cultura y por la cultura. Entonces, aquí hay como una clara aportación de todos estos autores, en principio los del círculo vygotsquiano, y seguidos por lo que fueron los autores como Jeremy Brunner, Richard Schroeder, Brunner y Schroeder en conjunto, y Michael Cole, que generan tres fases históricas de la psicología cultural. Entonces, vamos a ver qué se ubica dentro de lo que es la primera fase histórica. La primera fase se encuentra entre los años 1960, 1970, posteriores a lo que es el círculo vygotsquiano. Y ellos hablan de que la investigación transcultural, de la investigación transcultural, se pueden tomar las tareas psicológicas tomando en cuenta lo que es la parte cultural y las habilidades cognitivas. Pero ¿qué es lo que ellos afirman o descubren? Que las habilidades cognitivas que estaban siendo medidas en ese momento específico, pues estaban de alguna forma influenciadas por la educación formal. Es decir, la educación formal era como que si manipulaba o estaban de alguna forma relacionadas con los resultados de esas pruebas que se estaban realizando desde la parte, de la parte cognitiva del ser humano. Las tareas lógicas se veían afectadas o se modificaban de acuerdo a los estudios de educación formal que tenía ese grupo de individuos que estaban siendo estudiados o investigados. Habla de que las tareas de clasificación podían dividirse en dos formas: la funcional, y también había otras tareas de clasificación taxonómica. Y también hablaban de la educación formal como que influía dentro de los resultados de las tareas de memoria. Entonces, tenemos que esta primera fase descubre que la educación formal influía en los resultados de las investigaciones, tanto de tareas lógicas, tareas de clasificación y tareas de memoria, dentro de los grupos sociales que estaban siendo investigados. Luego viene la segunda fase, donde se habla de una fase de transición, de repensar todos los aportes de que estos teóricos habían ido dando a la psicología cultural.
o a la psicología de la cultura. Se retoma mucho a Vygotsky y hablan de procesos dinámicos, donde la cognición y la cultura se convertían en unos procesos tanto dinámicos como inseparables. Y hablan también de que la tecnología, o sea, ellos plantean la tecnología como una influencia importante o dentro de esos procesos dinámicos que eran inseparables, hablan de esas tecnologías que emplean las culturas y ubican dentro de lo que es la parte de lo que ellos denominan tecnología a la escritura, al lenguaje oral y al cálculo numérico. Luego viene la tercera fase, donde se examinan los supuestos de la psicología cognitiva. Y entonces ellos hablan aquí de habilidades cognitivas generales. Ellos dicen que el ser humano en su conjunto, en su totalidad, la mente humana, al estar tan influida por esos procesos dinámicos donde la cultura forma parte, al igual que la cognición, no puede verse como que si fuesen algo separado. Volvemos otra vez al planteamiento de Vygotsky. No puede haber una dualidad ontológica en lo que es el estudio de la mente humana, lo que es el estudio del ser humano como tal. Y plantean que no se puede hablar de habilidades cognitivas generales. Dentro de estas habilidades cognitivas, ellos dicen que las tareas cognitivas, el sistema y el abordaje de una tarea, pues también debe tomarse en cuenta lo que es la parte cultural. Es decir, cognición y cultura es algo que debe permanecer unido para poder realizar un abordaje certero dentro de un grupo específico de la población. Luego se plantea una cuarta fase donde se toma en cuenta el contexto de las personas, las características de la cultura y hablan de que la forma de aprender también está de alguna forma mediada o influida o forma parte de lo que es la cultura a la cual pertenece ese individuo. Y, por supuesto, si la forma de aprender forma parte de ese entorno cultural, los resultados del desarrollo también también forma parte de eso. ¿Qué métodos de investigación propone la psicología cultural? Ellos hablan de que las personas, las instituciones, los participantes, el uso de herramientas y los signos debe considerarse como un todo unitario, donde la unidad de análisis para realizar una investigación es la actividad o el evento específico. Y antes de la estructura, pues se debe plantear el proceso y el desarrollo. Dentro de esta línea de investigación hay distintos niveles de organización. Tenemos el nivel de análisis individual, el nivel de análisis social, es decir, interpersonal, y un nivel de análisis cultural o comunitario, donde la experiencia de la persona o de los individuos dentro de su entorno natural, pues es indispensable para poder tener unos resultados de investigación adecuados a la realidad. Ellos hablan
de que hay una variación en el desarrollo psicológico de los niños. Y esta variación está de alguna forma causada por lo que ellos llaman dirección y trayectoria. Ellos hablan de también, como dije anteriormente, de métodos de laboratorio más una observación que naturalista. ¿Qué es la observación naturalista? La observación in situ. Tú no puedes estudiar un grupo poblacional generalizando a las personas fuera de su entorno. Por ejemplo, si una persona nació en Venezuela y vive actualmente en Colombia, y tú vas a hacer un estudio, un análisis de la parte cultural de ese grupo poblacional venezolano, pues tú tienes que irte a Venezuela a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque ya esa persona que tiene tantos años o que se crió toda su vida en Colombia o que ya tiene una cantidad de tiempo en otra cultura, en otra sociedad, pues ya no va a tener esas características que te van a permitir manejar todas las variables correctamente para obtener un resultado de investigación acorde a eso que tú quieres investigar. Por otro lado, hay una investigadora llamada Patricia Greenfield que habló del tiempo histórico. ¿Por qué? Porque el tiempo histórico también influye dentro de lo que es esa parte cognitiva. No, el tiempo histórico debe considerarse en lo que es la investigación cultural. El tiempo histórico cambia los procesos de desarrollo dentro de una población. Ella hizo una investigación bien interesante acerca de cómo se modificaba, cómo se modificó el proceso de desarrollo en una comunidad que fabricaba cestas y tejidos artesanales. Resulta que ella fue a ese lugar, hizo la investigación y luego regresó a los 20 años y se dio cuenta que había cambiado todo completamente, hasta la forma de dibujo que utilizaban ellos dentro de esos tejidos. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el tiempo histórico que ellos estaban viviendo como comunidad. La validez ecológica de los procedimientos. Entonces, ellos en conclusión plantean estudiar en el contexto social para poder tener una validez de resultados. Tomar en cuenta los procesos de transformación cultural histórica. Y también entender que hay procesos de cambio evolutivo dentro de esa cultura o de esa comunidad. Es decir, es algo dinámico que tiene que ver con el tiempo, con la historia y con la evolución propia de ese entorno o de esa cultura. En conclusión, la psicología cultural parte de los siguientes supuestos. El funcionamiento psicológico está mediado por los artefactos materiales, herramientas y signos utilizados por esa determinada cultura. La psicología surge de la actividad intencional en instituciones socialmente constituidas y el funcionamiento psicológico se desarrolla históricamente a medida que los cambios socioculturales influyen en la organización psicológica. Vamos a hablar de las definiciones que ellos proponen. La cultura como una ontología y deontología de la realidad institucional de una comunidad, que es además un componente no causal del funcionamiento psicológico. Y por otro lado, afirman que la psicología cultural es la perspectiva cuyo objetivo es evitar el dualismo ontológico. Ahora, aquí hay algo que me llamó mucho la atención, que leí
me faltó esta cita que me gustó bastante. Ya les comento el artículo donde saqué parte de lo que estoy exponiendo. Los investigadores no pueden simplemente asumir que una prueba cognitiva revela una capacidad general en tareas no relacionadas con la experiencia de la persona. Fíjate. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta esa transformación, ese cambio que se da en cuanto a lo que son en cuanto a lo que es la parte cognitiva y la cultura. Y esto creo que ha quedado claro en la medida que se ha dado la exposición. Esto lo dijeron Rogoff y Chabajay en el año 1995. Si ustedes quieren profundizar un poco más acerca del tema, yo les recomiendo este artículo llamado Psicología Cultural, Introducción y Visión General, realizado por Martin Packer, y les dejo el enlace en la descripción del video.